Eh, Titulé Cuando la preocupación nubla el gozo, y el texto que elegí es el de Filipenses 4, del 6 al 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y, y empezar diciendo que las preocupaciones, el afán, la ansiedad, eh, o, o, o aspectos o cuestiones similares son parte de nuestra vida, son parte de lo cotidiano del ser humano, no solamente de los que no conocen al Señor, sino también de los que lo conocen. Es interesante ver que cuando generalmente superamos y miramos nuestras propias vidas, cuando superamos determinada cuestión que nos preocupaba, automáticamente buscamos por nuestra naturaleza una nueva preocupación que llene nuestra mente. Ahora la pregunta es si debemos vivir así. Eh, bueno, la realidad es que el Señor nos llama a regocijarnos en Él, descansando en esa paz que solamente Él puede dar. Una palabra que se utiliza mucho hoy en día y que debemos estar bastante familiarizados con ella es la de los protocolos, el protocolo. Ante la situación del coronavirus, todo el mundo, en todos lados, hay protocolos que cumplir. Tenemos protocolos para salir a la calle, salir con el tapaboca. Para entrar a un comercio tenemos el protocolo de entrar solamente tantos en el comercio, o bueno, de tapabocas, estar a determinada distancia unos de otros. Eh, y los protocolos son determinadas como formas prescritas de actuar o de manejarnos que de alguna manera disminuyen el riesgo de contagio, en este caso de la pandemia. Hay empresas que tienen protocolos de seguridad, por ejemplo. Ahora es interesante que para nuestras vidas diarias y ante situaciones que en una situación normal podría generar preocupación, el Señor ha establecido un determinado protocolo que tenemos que seguir, y que no solamente disminuye el riesgo de que esa preocupación llene nuestra mente, sino que es 100% efectivo en esto. Y entonces quisiera pasar rápidamente al primer punto del, de este mensaje, y, y es enfocado en esta cuestión de que las preocupaciones no nos permiten gozarnos en Dios. Como sabemos, Filipenses es la carta del gozo, y una y otra vez el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo nos llama a regocijarnos en el Señor, y es en este contexto que está el pasaje. Entonces empieza diciendo el versículo 6: por nada estéis afanosos. Y el primer subpunto, digamos, de esto es esta cuestión de que las preocupaciones llenan nuestra mente. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque las preocupaciones llenan nuestra mente. Cuando nosotros tenemos algo que nos preocupa, generalmente estamos todo el día pensando en eso, o incluso llegamos a soñar con eso. En la medida que las preocupaciones llenan nuestra mente, no nos permiten eh, pensar en servir al Señor como debemos, no nos permiten ser agradecidos, no nos permiten vivir vidas completas y satisfechas en Dios. Y el segundo punto es que las preocupaciones determinan nuestras acciones. Una persona que se haya muy preocupada, que se encuentra preocupada, que tiene la mente llena de una preocupación, generalmente piensa y actúa y hace cosas de las cuales muchas veces después se termina arrepintiendo. Hace cosas o dice o de hecho se relaciona de una manera que no es la correcta, y que tarde o temprano se termina arrepintiendo. Entonces, en este momento, cuando estamos en una situación que de alguna manera nos puede llevar a preocuparnos, es que debemos de alguna manera activar el protocolo que el Señor ha dejado y que se encuentra aquí en Filipenses. Eh, y es la segunda parte del versículo 6. Empieza diciendo: por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces el primer subpunto dentro de esto es que debemos acudir a Él en oración. El primer paso, digamos, que debemos cumplir cuando hay determinada situación que nos lleva a la preocupación, no es entrar a Facebook para publicar el problema, no es entrar al estado de WhatsApp para publicarlo ahí, no es encerrarnos en nuestra habitación a llorar o a preocuparnos o a escuchar música que nos quite del problema. No es tener un pensamiento positivo negacionista, no existe, la preocupación no existe, acá no pasa nada. No es esa. El protocolo que el Señor ha dejado para que llevemos a cabo implica llevar delante de Él esa cosa que nos preocupa. Es esto. Y el segundo punto dentro de esto, y que entra dentro de esta oración, es con acción de gracias, dice. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y este segundo subpunto es ser agradecidos. Este agradecimiento está relacionado a una cuestión de confianza en el Señor. La preocupación desmedida, lo que refleja de alguna manera es la falta de confianza en el Señor. Ahora, cuando nosotros vamos delante de Él, cuando le presentamos nuestra situación y lo hacemos con acción de gracias, estamos de alguna manera diciendo, Señor, nosotros confiamos en vos. Esta acción de gracias es realmente una acción de gracias por adelantado, porque sabemos que lo va a hacer, pero es una acción de gracias que recuerda lo que Él ya ha hecho. Y es esta cuestión similar al salmista diciendo, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es esta actitud de agradecimiento. El Señor ya ha obrado en nuestras vidas, está obrando y lo va a hacer. Y lo va a hacer en esta situación que nos preocupa también. Entonces, debemos ir al Señor, presentarle nuestras peticiones y hacerlo con acción de gracias. Y esto nos lleva al siguiente punto general, digamos, que es esta cuestión de que Él lo prometió, y esto se encuentra en el versículo 7. Una vez que nosotros estamos en determinada situación y vamos delante de Él con nuestras peticiones y con acción de gracias, el Señor nos deja una promesa, Él lo prometió. A ver, no es que nos prometió de que el escenario va a cambiar, sino que nos promete de que su paz nos va a guardar. Y este es el primer subpunto de esto, la paz de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta cuestión de la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, esta palabra guardar refiere a algo así como un soldado que lo que hacía era vigilar sobre determinado lugar, día y noche, estaba cuidando sobre eso. Y esta es la cuestión de lo que el Señor hace, de lo que su paz hace sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, pero ciertamente están puestos ahí nuestros sentimientos y toda esta cuestión que refiere a nuestra mente. Cuando nosotros vamos delante de Él, cuando confiamos en Él y descansamos, dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones delante de Él, Él promete que su paz nos va a guardar, que su paz. Y de vuelta quiero retomar algo que me había quedado en el aire. No es que es una promesa de que ciertamente la situación quizás vaya a cambiar, y esto lo podemos ver en toda la carta de Filipenses y Pablo escribiendo esto estando preso. Pero es algo similar al salmista confiando en el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es esta paz del Señor que de ninguna manera el entendimiento
humano puede llegar a desarrollar con pensamientos positivos o negando lo que sea. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y toda capacidad humana de hallarla por sí mismo. Es una paz que viene de Él. Ahora es importante lo que sigue, y es el último subpunto, el segundo subpunto del punto 3, y es esta cuestión de en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros debemos entender de que nada de esto, ni las promesas del Señor, ni esta cuestión de poder tener esperanza, ni esta cuestión de ser agradecidos, nada de esto hubiera sido posible fuera de la persona y la obra de Cristo Jesús. Es en Él de que nosotros podemos venir delante de Dios, presentarnos delante de Él con nuestras peticiones. Es por medio de Cristo Jesús que nosotros podemos descansar en Dios, de que tenemos esperanza, de que tenemos promesas, y nada de esto sería posible si no fuera por la obra de Cristo Jesús, en la cual también debemos permanecer. Entonces, esta cuestión de ir delante del Señor con nuestros pedidos ante determinadas situaciones que pudieran preocuparnos, no solamente nos da consuelo y paz y sustento en medio de esa situación, sino que también nos da promesas de que nos va a guardar en Él, nos va a guardar en la fe, nos va a hacer perseverar y permanecer en esa fe y poder estar firmes en Él. Así que la pregunta que nos hacíamos al principio de si de verdad debemos vivir así, bueno, la realidad es que no. El Señor nos llama a experimentar su gozo, descansando y confiando en que todas las cosas están bajo su soberano control, y que si determinada preocupación ha tomado el control de nuestra mente, es bueno de que nosotros consideremos que debemos ir delante de Él en oración, en una actitud de agradecimiento y confiando en que su paz nos va a guardar en Cristo Jesús.